Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. Esta noche hablaremos del trabajo del futuro. Según estudios recientes, el 50% de los trabajos de hoy día pueden ser automatizados en los próximos 20 años. Cada vez más, la automatización sustituye el trabajo, la tarea humana. Salimos a conversar con trabajadores, con empresarios, con aquellos que tienen también la responsabilidad de diseñar las políticas públicas. Hablamos con expertos y con docentes. Vamos con el primer informe. Un estudio realizado este año por el IEM, en base a una metodología de la Universidad de Oxford, determinó que el 54% de las posiciones de trabajo actuales del país corren riesgo de automatizarse en los próximos 10 a 20 años. El sector servicios es el que tiene menor riesgo de ser automatizado, 38%. Lo sigue el comercio con 69% de probabilidades. La industria manufacturera tiene 75% de probabilidades de automatización y el sector agropecuario 78%. Si dividimos por perfiles, las mujeres están empleadas en trabajos con 46% de probabilidad de automatización, mientras que los trabajos de los hombres tienen 62% de probabilidad. El nivel educativo también influye en el riesgo de automatización. Aquellos con primaria completa tienen 59% más de probabilidades, 49% para los que tienen secundaria, 44% para quienes tengan educación técnica, 27% entre los que tienen educación universitaria y 18% para quienes tienen un título de posgrado. Y este programa, El Trabajo del Futuro, se enmarca en una de las actividades que organiza el diario La Diaria, que se dedica a hablar del Día del Futuro. Cada año hay un tema. Este año en particular es el trabajo. Bueno, nosotros somos una también de esas actividades. Es un gusto ya tener en estos estudios esta noche a Raúl Pasos, consultor, director de empresas, mentor de Endeavor. Un gusto recibirte. ¿Cómo estás, Raúl? Contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este tema que es interesante, apasionante y quizás difícil de abarcar en el sentido de cómo desde Uruguay vemos esta transformación del mundo del trabajo, Raúl. Hay una transformación radical del mundo del trabajo que parte de la tecnología, que incide en nuestra cultura, en la cultura del trabajador, en la cultura del empleador y en la cultura del gobierno. Y esa tecnología se está desarrollando a una velocidad inusitada. Entonces, lo que acabamos de ver en este informe es muy cierto. La automatización corre rápidamente. Una empresa uruguaya que conozco muy bien se dedica a automatizar sistemas de la industria frigorífica. Trabaja básicamente para el exterior, haciendo robots que trasladan, empacan la carne de un frigorífico. Su principal argumento de venta y de repago es la igualdad de las cosas que se hacen, porque la máquina hace todo igual, al revés de las personas, pero a su vez la cantidad de puestos de trabajo que ahorra. Entonces me dirás, bueno, están dejando gente sin trabajo. Sí, pero también están dando trabajo calificado a otra gente que diseña esas máquinas, que diseña esos sistemas, que además son uruguayos. Y esas máquinas se están vendiendo principalmente en México, en Argentina, en Brasil. Es evidente que hay un conjunto de trabajos que se destruyen y que hay, como tú lo decías, trabajos nuevos. Y esto empieza a ocurrir en todas las áreas de actividad. Cada día más, porque cada vez es más fácil automatizar sistemas y procesos. La gente de mi edad recuerda ir a un banco y los bancos eran, por definición, lugares muy amplios porque precisaban muchos cajeros. Había cajeros que pagaban y cajeros que cobraban. Y hoy vamos a un cajero automático y nosotros mismos gestionamos nuestro cobro. Hacemos las transacciones por internet. Es más, no nos están llegando ya ni siquiera las facturas. Vienen las facturas electrónicas. Y hacemos que se debiten automáticamente de una cuenta, de una tarjeta, de lo que sea. Y todo eso son puestos de trabajo que se han destruido. Se crean otros. A la vez, efectivamente, las empresas incluso no están interesadas en el papel, no quieren que estés adherido al papel y te invitan a todo tipo de situaciones a que efectivamente lo dejes. Te cobran muy caro enviarte
por ejemplo, la factura. Ya lo empezaron a hacer. Absolutamente, lo hacen porque se aseguran instantaneidad de la información, no pérdida de la información, y además ustedes piensen, por ejemplo, todos los lugares físicos que dejan de existir porque no hay papeles para archivar. Piensen en las industrias que hacen archivadores, que cada vez venden menos biblioratos porque ya no hay lo que poner adentro de un bibliorato. El mundo y nosotros, yo hace un par de años di una conferencia sobre esto, estamos viendo el mundo a través de una pantalla, todo el tiempo, a través de la pantalla del celular, de la pantalla de nuestro televisor, de la pantalla de la computadora, y esa pantalla trae virtualidad e instantaneidad. Quizás es más psicológico, pero también trae soledad. Hay países, y mucha gente que ha viajado sabe que es así, que ya prácticamente te podés pasar cuánto tiempo del día sin interactuar con otro. Porque vas al supermercado, porque pagás una caja que no tiene nadie que te atienda. No vayas a tener un problema, porque ¿qué haces? ¿Recuerdan? Había una película de Sandra Bullock muy buena, que ya tenía años, que era una chica muy techie, que vivía en su casa y todo lo hacía a través de internet y le roban su identidad. Se llamaba La Red, creo. Sí, La Red, exactamente. Tenés razón, no me acordaba. Y ya era premonitoria de lo que está sucediendo hoy. Pero además, es muy importante, va a traer enfermedades nuevas esto. Sin duda, pero también trae realidades nuevas. La virtualidad se vuelve cada vez más real. ¿Tú sabías que el 17% de los matrimonios de Estados Unidos hoy se conocieron por internet? Claro. Entonces, ¿sí? La gente dio como bueno y real algo. Si lo doy como bueno y real para algo tan importante como con quién voy a compartir mi vida, ¿cómo no lo voy a dar para el trabajo? ¿Cuánto trabajo se puede hacer ya desde la casa en virtud de la instantaneidad de la comunicación? ¿Cuántas empresas hoy tienen parte de su personal? Muchísimas. Yo conozco muchas que los tienen en su casa, se ahorran. Primero, la persona se ahorra desplazamientos. Eso también incide en el transporte colectivo. Transporta menos personas, pero las personas no tienen por qué moverse. También significa una gran ventaja para personas minusválidas o con problemas de desplazamiento, no tienen por qué desplazarse. Mamás que tienen que estar cuidando a los chiquitos, los pueden tener ahí y pueden estar trabajando. Y se también desocializa el trabajo. Cuidado, eso también le va a pegar a los sindicatos. Es más difícil afiliar gente a un sindicato cuando están todos dispersos. Nosotros salimos, yo lo decía en la presentación, a buscar sobre este tema distintas visiones, esto de estos cambios tan rápidos que van destruyendo trabajos y creando otros. Si hace 15 años le preguntaban a un niño, ¿qué querés ser cuando seas grande? Seguramente no habría contestado programador o community manager. Sin embargo, la evolución de la tecnología ha creado varios trabajos que hace poco tiempo no existían y se prevé que a futuro aparezcan varios más. Está claro que hay en el mundo un proceso de cambio tecnológico que ya está teniendo, ha tenido y va a tener impactos muy grandes en el empleo, en las formas de trabajo, en la cantidad de puestos de trabajo. Eso es clarísimo. Uruguay ha abierto trabajos nuevos que hace 10, 15 años atrás no se hacían. Algunos de ellos con buena cosa, otros más o menos, y otros, como tú decís, con zonas medias precarias. Pero si yo me ubico en Uruguay hace 20 años y cuáles eran los trabajos que había en Uruguay y los que hay ahora, hay una diversificación muy grande. El cambio tecnológico trae consigo muchos desafíos y las relaciones laborales no son ajenas a ellos. Implica capacitarse en las nuevas profesiones que genera la tecnología, pero también adaptarse a nuevas formas de relacionamiento entre patrones y empleados. Que la tecnología siempre está como transformándonos a nosotros. Somos los únicos animales capaces de crear herramientas, porque las creamos desde cero, pero a su vez todas esas herramientas nos transforman también a nosotros individualmente. Pensamos distinto a partir de las herramientas que construimos, de las tecnologías que utilizamos, pero también como sociedad, la forma de organizarnos, la forma de discutir democráticamente, nuestras estructuras de poder cambian en función de esa tecnología. Hoy tenemos que preparar a la generación del futuro, la generación que va a tomar esos puestos dentro de 20 o 30 años, ¿no? Entonces, los modelos que estamos utilizando hoy, si los seguimos manteniendo,
el día de mañana toda esta gente que está creciendo hoy, cuando vaya a trabajar va a ser totalmente obsoleta. Esta revolución tecnológica, al igual que otras tantas épocas de cambio drástico en la historia de la humanidad, se enfrenta con cierta resistencia, especialmente de parte de quienes ven amenazada su forma de subsistencia. Eso es común en cada revolución tecnológica que ha vivido la humanidad, que estamos en una de ellas, no es la primera, ya el mundo ha pasado por esto y más o menos... digamos, el patrón siempre es que genera una gran destrucción de puestos de trabajo en un conjunto de actividades que o desaparecen o cambian de manera radical el proceso productivo, pero a la misma vez se generan un montón de oportunidades en otras áreas, en otro tipo de empleos. Ese es un poco el patrón que surge de estos procesos, en estos periodos. Me imagino a la señora que trabajaba en Surrueca y el día que la máquina a vapor empezó a suprimir su trabajo. Los mismos temores que de repente algunos tenemos, temores infundados tal vez, habrá tenido esa señora y cuánta gente habrá pasado, no habrá podido adaptarse de la rueca a la máquina industrial típica, ¿no? Capaz que esto también estamos en esa transición, en una revolución tecnológica de una celeridad única vista en el mundo. Ante esta situación, también se plantean desafíos importantes para las políticas públicas que deben encontrar el equilibrio entre acompasar el desarrollo y defender a los más vulnerables ante el cambio. A nivel de las políticas públicas en general hay un componente importante que tiene que ver con una cierta flexibilidad para permitir la incorporación de nuevas cosas, pero una flexibilidad que no implica una libertad total de que dada una tecnología se puede hacer cualquier cosa, sino una flexibilidad para rápidamente y ser lo suficientemente rápido para adaptarse a determinadas cosas. Eso es de los aportes mayores que podría hacer el gobierno y las instituciones políticas, ¿no? En ver cómo legislar y no cómo trabar. Porque eso es parte de la realidad. Hoy estamos viendo que hay algunas empresas que vienen del exterior con un modelo de negocios totalmente nuevo. Y si nosotros lo que hacemos es prohibirla, lo que estamos haciendo es tapando el sol con un dedo. Eso no es así. Hoy lo que tenemos que ver es cuál es la realidad y ver cómo legislamos para esta nueva realidad que nos cambia, que es la que vamos a vivir en los años futuros. La tecnología no es neutra en términos sociales y altera las relaciones de poder entre los distintos sectores, eso es evidente. Entonces, ahí el papel del Estado es absolutamente central. El papel del Estado, cómo repiensa los dispositivos de seguridad social, de protección social, de protección de los derechos, para que no vayan en contra de explotar al máximo las posibilidades de las nuevas tecnologías, pero que tampoco vayan en contra de las posibilidades, los derechos de los trabajadores y las posibilidades de una vida digna. En ese sentido, la política pública más importante de adaptar es la educación. Históricamente, en las universidades o los centros de enseñanza estábamos pensados para reproducir un conocimiento preexistente y hoy cada vez más necesitamos formar en competencias, en ciertas capacidades que le permitan afrontar desafíos completamente nuevos que los van a tener, por ejemplo, en su ejercicio profesional. Si nosotros logramos comunicar y logramos empezar a captar gente, tal vez el próximo problema sea que las instituciones van a tener más gente. Bueno, ese es un problema que me gustaría tener, que las universidades me digan, mira, no doy abasto con la cantidad de cupos. Pero bueno, ese es un problema que hoy no tenemos y sí lo necesitamos tener. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Digamos, hablando, yo contaba que hablando acá mismo con el decano de la Facultad de Ciencias, él decía, los lugares los tenemos. El problema es que no llegan jóvenes para ingresar a la facultad. Y eso es lo que decía. En cualquiera de las empresas que me toca dirigir, el puesto más difícil de conseguir gente para ese puesto es en tecnología informática. Nos lo robamos a los tecnólogos informáticos de una empresa a la otra. No hay suficientes tecnólogos informáticos en Uruguay solo para las necesidades que los uruguayos tenemos, cuanto más para armar microempresas para hacer soportes, plataformas para el exterior. Es un tema apasionante. Esta tecnología está matando formas de hacer las cosas que vimos toda la vida y cambiándolas por otras. Cada vez más
el trabajo personal manual se acaba. Vas por un peaje y cada vez más son los que usan el telepeaje y no que le están pagando a la persona que cobra. En el cine no va a faltar mucho para que hagas todo por internet, pases a la sala y te lo leas con un lector y te vayas a tu asiento. No preciso que alguien me corte un papelito para dejarme pasar. Pongo una barrera, pongo el lector, la barrera me deja pasar y lo hago. En París hay muchísimos estacionamientos donde no hay nadie. Yo voy al estacionamiento, pongo mi tarjeta de crédito, se levanta la barrera, me da un ticket, me dice de dónde tengo que guardar el auto, voy hasta ahí, me voy. Cuando me retiro con ese mismo ticket, lo presento, el débito va automático a mi cuenta. No había nadie en todo el trayecto. Y todo eso, antes había un señor que hacía eso. Entonces, varios, en muchos realidad, señores, varios. muchos señores. Hay una tecnología que quieren traer ahora que es una suerte de localización de ganado muy, muy barata con una especie de GPS que se lo van a poner en la oreja del animal. Entonces un señor va a saber en su establecimiento agropecuario dónde los tiene. Y si lo quiere ver, en lugar de decirle a un peón que ensille el caballo y que vaya, no sé qué, va a mandar un dron. Y va a mirar por el dron dónde está el animal y qué es lo que está haciendo. Entonces, el desplazamiento físico, la manualidad, va cediendo paso a esta gran automatización. En la presentación yo decía, bueno, que estos estudios recientes que se hacen hablan de un 50% que en 20 años, reconozco que cuando vi esas cifras me parecieron un poco exageradas o demasiado, la sustitución del 50% por la automatización en un plazo 20 años es como, bueno, muy poco tiempo, ¿no? Ana María, hoy podemos comprar en este país una aspiradora doméstica robótica, que la enciendo, aprende el layout de mi casa y la aspiradora se maneja sola, no preciso ni yo, ni los chicos, ni la empleada de casa hacerlo, lo hace la propia aspiradora. Y cuando termina de hacer su labor, vuelve a la cuna para recargarse, para tener carga para el otro día. Lo único que tengo que hacer es ir, abrirla y sacar la bolsita de basura y tirarla. Cuando estuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas, Gabriel Budiño también hacía alguna mención de tener una visión crítica sobre la tecnología. Vamos a ver lo que nos decía. Y hay otro grupo que es lo que a veces se le ha llamado últimamente como early adopters, como personas que son muy proclives de recibirse, de sumarse a las tecnologías que aparecen. Y ahí sí hay a veces movimientos que pueden llegar a ser peligrosos si no se contextualizan. Es decir, ir sumándose a cualquier ola que aparezca sin una visión crítica sobre lo que se está haciendo puede dar lugar a entender a la tecnología como un gran sol que resplande y nos ilumina a todos y nos parece maravilloso, atrapante y soluciona todos nuestros problemas cuando no lo son. Es muy cierto, y yo creo que el gran desafío que tenemos hoy, al revés de lo que sucedía hace 30 años, hace 30 años el problema era conseguir información. El problema hoy es manejar la sobreabundancia de información. Lo que le pasa a los jefes, a los gerentes, a los ejecutivos y a los directores es cómo logro, en la única unidad que no he podido replicar, que es el tiempo, el día sigue teniendo 24 horas, cómo logro manejar este cúmulo de información tan vasta, tan absolutamente apabullante, que nos llega por todos los medios en las empresas. Hace 40 años, 30 años, si tú querías hacer un negocio, le pedías al contador que te estableciera 1, 2 o 3 escenarios. Era lo más que podía hacer en una semana de trabajo con una calculadora que no era tal, sino una maquinita que se le daba manivela, era absolutamente análoga con engranajes y con eso el hombre sacaba algunas cuentas y se imaginaba unos escenarios. Hoy le pido al chico que está en planeamiento que me haga 1000 escenarios. Y cuando lo estoy mirando en la proyección, aparecieron le digo, otros. Cambiame tal cosa y lo puede hacer porque es instantáneo. La informática ha resucitado a Gutenberg. Lo que fue Gutenberg en su momento es lo que tenemos hoy. Gutenberg hizo también una explosión de información. Los libros se manuscribían y de pronto todos los señores que escribían libros se quedaron sin trabajo porque había un señor que con una imprenta lo sacaba rápido. Perfecto. Ahora lo que tenemos es la imprenta más veloz del mundo. Con el subsecretario de Trabajo hablamos
de la tecnología y algo muy importante, y es si mejora la calidad de vida. Ahora vamos también contigo. La tecnología avanza, es más beneficiosa, nos da una cantidad, nos mejora la calidad de vida. Pero el límite de esa tecnología se asocia también a que el humano necesita tener ciertos espacios de desarrollo. El trabajo humano no es una cosa circunstancial y no es simplemente una especie de cadena, de collar y cadena para tenernos atados. El trabajo de alguna manera, algunos nos mata el trabajo, otros nos desagrada el trabajo, pero unos cuantos nos gusta trabajar, nos sentimos útiles haciendo cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa y después venimos con esto de la mejora de la calidad de vida y la tecnología. Ya volvemos. Y seguimos conversando sobre el trabajo del futuro. Estamos junto a Raúl Pazos y a partir de estos cambios tecnológicos tan importantes, sobre todo por la velocidad de los mismos, nosotros nos preguntamos también hacia qué modelos económicos transitamos. Vamos a ver el siguiente informe. Los cambios que la tecnología generó en los últimos tiempos en algunos modelos económicos hacen pensar a algunos que estamos ante una nueva fase del capitalismo. El capitalismo se caracteriza por oleadas sucesivas, cada ciertos periodos, no periodos fijos, eso varía muchísimo, pero oleada sucesiva de cambios tecnológicos que repercuten en las formas de producir en todo el mundo, pero además de la forma de producir, también en las formas de consumir, en las formas de trabajar y también hasta en el sentido común de las sociedades. Me parece que esto exacerba más el capitalismo y este tipo de economías pone en riesgo o compromete muchas veces, o va a comprometer a futuro las economías de los estados. El capitalismo tecnológico seguramente no, en el sentido de que todo el capitalismo tiene que ver, digamos, con la tecnología. Lo que sí estamos en una fase importante de revolución hacia la sociedad de la información y un peso, como decíamos, significativo de la información y del manejo de los datos. Este cambio afecta no solamente la economía de cada país, sino que además obliga a reconfigurar la forma en que los estados se relacionan entre ellos. Que el ciberespacio no depende exclusivamente de un país, de un lugar, de algo en exclusivo. Es más, todos lo sabemos. ¿Dónde está la nube? Nos preguntamos, ¿quién maneja la nube? Entonces requiere una regulación internacional porque los límites de la ley, el límite espacial de la ley, que yo soy abogado, cuando nos enseñaban eso era como una regla de oro, ¿no? La frontera de un país determina hasta dónde llega la ley en su aplicación. Eso cae, el mundo se va a transformar, va a ser otra cosa. Cada una de esas nuevas etapas reconfigura las relaciones de poder entre sectores sociales, pero también a nivel internacional, ¿no? Si uno mira cada una de esas etapas, en general los países líderes en el mundo se han ido alternando, porque son etapas de mucha desestructuración y que depende de cómo se adapten a las tecnologías y cómo desarrollen tecnologías los distintos países, los distintos sectores productivos, los cambios que producen. Está en una fase global, donde la especulación, los sistemas financieros y las comunicaciones son las que hoy dirigen el mundo a través de la economía global y de las grandes transnacionales que en esa dirección. Creo que esto trae como consecuencia una disminución del papel de los estados. Es decir, cada vez los estados van pesando menos en la economía. Este nuevo escenario económico trajo una ventaja para Uruguay. Transformó en positivo uno de sus mayores obstáculos. Vivimos en un país de 3 millones de habitantes y eso, desde que tengo memoria, es esa cifra. Entonces, para cualquier empresa de la industria de TI que nace con un mercado totalmente acotado. Entonces, al tener esa realidad,
tenés dos opciones: o haces algo y te fundís a los 2 años, o haces algo para una población que no conoces, que es el mundo. Entonces, desde los inicios, todas las empresas en el mundo de TI trabajan para el mundo. Y entonces hoy nosotros tenemos una industria que es netamente exportadora, donde la mayoría de las empresas, jóvenes, viejas o de mediana edad, realmente tienen una operación en el exterior realmente importante. Y eso nos permitió a nosotros ganar competitividad contra otros países. Las nuevas tecnologías implican la posibilidad de producir mucho más riqueza. Y eso para un país que tiene un ingreso medio como nosotros, donde todavía hay sectores muy importantes de la población que le falta mucho para acceder a niveles dignos de vida, no tendría ningún sentido. El tema es cómo hacemos para que esa transición se dé y la sociedad toda sea beneficiada de esa mayor capacidad de producir riqueza. Ese es el tema, ¿no? Hace poco tiempo se vendió WhatsApp, la aplicación WhatsApp. Idea de la venta, $17.000 millones. Una cifra que me cuesta pensarla como escribirla, ¿no es cierto? Bien, esos $17.000 millones lo produjeron 62 personas. Uruguay siempre ha tenido problemas de escala para producir. En este mundo de las aplicaciones, en este mundo de las TICs, en este mundo, al revés, nuestra pequeñez no fortalece para producir este tipo de productos. Bueno, toda una definición. Esa pequeñez nos fortalece. ¿Coincidís que estamos en una nueva etapa del capitalismo? Sí, estamos en una nueva etapa donde la congregación de capital, mano de obra, industria, se empieza a difuminar y los grandes capitales y los grandes centros de poder empiezan a pasar por el conocimiento. El hombre más rico del mundo no fabrica más que conocimiento. Bill Gates, ¿qué otra cosa tiene? Y podemos imaginar el mundo de hoy sin Bill Gates. En el año 2000 hubo un temor generalizado de que para pasar al Y2K todas las computadoras iban a colapsar. Eso desde luego no pasó. Pero yo estaba en ese momento trabajando en una multinacional muy pesada, de las 60 primeras del mundo, y tenían un equipo de gente pensando en cómo podíamos arreglarnos sin computadoras por 4 meses. Y era muy difícil porque ni las máquinas iban a funcionar. ¿Cómo íbamos a facturar? ¿Cómo íbamos a cobrar? ¿Cómo sabíamos lo que iba a pasar? Eso fue el año 2000. 16 años después, el problema es infinitamente más grande. La computadora no puede mover un grano de arroz de un lado para otro, pero puede mover toneladas de información instantáneamente. Nosotros somos un país de talento. Estadísticamente nunca podríamos estar en fútbol como estamos. ¿Cuántos países juegan al fútbol? ¿Qué población tienen? Claro. ¿Y cómo podemos estar ahí? Bueno, porque por alguna razón tenemos talento. También lo tenemos en la parte del conocimiento y de la informática. ¿Coincidís con lo que decía el subsecretario, que esto es una oportunidad y esta pequeñez nos da esta posibilidad? Yo absolutamente, y creo que en el país se hizo un salto cualitativo importantísimo con el Plan Ceibal. Haber puesto a cada niño, de veras a cada niño, el acceso inmediato, directo a una computadora, no me importa si es grande, si es chica, enseñarle a pensar el mundo binariamente, a pensar el mundo a través de la tecnología, a todos los chicos, no importa sus recursos, es algo que nos ha puesto a la vanguardia. Aunque no haya tenido el impacto educativo esperado, tuvo un impacto quizás mucho más desde el punto de vista de la inclusión social que desde la inclusión educativa. Yo no sé si no tuvo el impacto educativo. ¿Cuántos niños del interior profundo del Uruguay que nunca habían visto un océano y la podían ver cuando en la peluquería le prestaban una revista que tenía 3 años de vieja, miraban una foto? ¿Cuántos podían ahora poner Google y verlo? ¿Cuántos podían poner YouTube y bajarse información? Pusimos el mundo en el regazo de un niño que no tenía oportunidad, a veces ni siquiera de comer bien. Y yo creo que esa movida ha sido una movida cuyos efectos vamos a ver en el futuro. Hay un pibe del interior que ganó uno de los concursos de Google. Sí, sí. Empezó con el Plan Ceibal. Sí, por supuesto. Empezó porque alguien le dio una computadorcita a un pibe que no la hubiera tenido nunca.
Entonces yo creo que hablamos del trabajo del futuro, hablamos de educar, empecemos por acercar a los chicos y a la gente a eso. Y hay un subproducto que no mucha gente conoce, y es que muchos padres se acercaron a la tecnología a través de la computadora de su hijo, que tiene fallas, que podrá haber sido mejor. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero es infinitamente más que cero lo que se hizo. Nosotros estuvimos con trabajadores, hablamos con una trabajadora que ella dice, mi trabajo es la computadora. Vamos a verla. Me llevo mi laptop donde quiero, mi trabajo está acá adentro, todo lo que necesito está acá. Yo necesito una conexión a internet y cumplir con el horario. Entonces he trabajado desde lugares así como Canelones, pero he trabajado por razones familiares, me tuve que ir a París, después a Ámsterdam, y podría estar trabajando, hay gente que me dice, vos sos boba, subutilizás un recurso, podrías estar viajando todo el tiempo, paseando, yendo a distintos lugares, potencialmente es así, ¿no? Bueno. Es así, y va a llegar el momento en que ni siquiera va a precisar la computadora, va a estar todo en la nube, lo único que va a tener es un pequeño dispositivo que es como una llave que abre esa nube, va a llegar a cualquier lugar y si me dan una computadora cualquiera, accedo a internet, pongo el dispositivo y voy a tener todo lo mío metido ahí. Acá el punto básico y lo que se vuelve un derecho fundamental de la persona humana es el acceso a internet. Porque no estamos lejos del momento que quien no accede a internet va a ser un paria, un escindido del mundo. Y por eso me parece tan importante también que la gente de la tercera, cuarta edad acceda a internet, porque si no, nos vamos a relegar. Un derecho humano. Absolutamente. Y no vale decir, es que es muy grande y no lo vas a ver. No, no. Bill Gates, entre las genialidades que tuvo, fue transformar un lenguaje que era críptico y para unos pocos, a un lenguaje absolutamente iconográfico. Puso las pirámides y los egipcios en el día de hoy. Son todos dibujitos, es intuitivo, cualquiera lo hace. Y si es una tablet, ni siquiera precisa tocar un teclado, toca la pantalla. Y las aplicaciones se vuelven cada vez más amistosas. Piensen en Siri, la aplicación que usa Apple para hablar con su propia computadora. Bueno, están diciendo de que Siri va a ser la que gobierne el auto sin chofer, que es el que me va a pasar a buscar. Hablamos también con Gabriel Udiño de todo esto que es la liberación de la tecnología. Recién estamos en una etapa donde la tecnología de verdad se la está dejando fluir. Hasta ahora estamos en una etapa donde grandes corporaciones retenían un montón de tecnología para ir liberándola al mercado de una manera paulatina y comercial, pero también ahora empezaron a aparecer muchos movimientos que liberan tecnología muy rápido. Bueno, esto también es muy interesante porque si de este mundo los dueños son unos pocos, es perjudicial para el mundo. Por lo tanto, la democratización creo que es clave y fundamental, ¿no? La democratización del conocimiento es lo que está avanzando. Y hoy hablábamos, Ana María, de que probablemente la dispersión de los obreros en sus hogares vaya en contra del sindicalismo, pero también las redes sociales hacen que sea mucho más fácil difundir una noticia y unirse y agremiarse y moverse para lo que sea. Hoy el ciudadano, por ejemplo, ve mucho más defendido su derecho. ¿Por qué? Porque antes decía, bueno, si me va mal voy a sacar una solicitada en el diario. Tenía que pagar una fortuna y además pagar el derecho a réplica del otro. Claro. Hoy sube un Twitter, por no decir un video a YouTube, lo recogen, se viraliza y ese señor tiene la misma fuerza que el más poderoso de los empresarios. ¿Cuántas convocatorias a través de las redes sociales han sido y son muy fuertes hoy día, ¿no? Con una, como decías vos, con una gran credibilidad. Si el 17% de las parejas en Estados Unidos se conocieron por internet, quiere decir que la gente cree. Esto también tiene sus peligros, ¿no? De creer todo lo que se ve en internet. Es verdad, y además hay un vocablo que se llama hoax, que es una suerte de tomadura de pelo por la cual internet muchas veces pasa noticias que son absurdas, descalificantes, claro, muertes de artistas que no han muerto, pero no es menos cierto que la capacidad de transmitir una idea, un pensamiento, una verdad, una foto, un video y poner frente al mundo algo ha crecido de una manera
exponencial. Hillary Clinton tambalea y se siente mareada y no lo pueden tapar. Oh, claro. Porque alguien tenía un teléfono, porque Claro. hoy la tenencia de celulares es tan absolutamente diseminada que lo que tenés son en este país 2 millones de reporteros gráficos en potencia. Porque cualquier persona ve algo y dice, espera que le voy a sacar una foto y lo voy a subir a mi Facebook, o lo voy a subir a mi Instagram, o lo voy a subir a mi Twitter. Sí, sí. Y la viralización es instantánea. No se puede ocultar nada. Nada se puede ocultar. También estuvimos con Camilo y con él hablamos de ser programador y la cantidad de trabajo que hay en este sector. Yo creo que comparado con el resto de las profesiones tenemos un mercado precioso. En realidad hay mucho laburo, cada vez hay más. Lo que yo diría que nos falta avanzar en laburos de calidad, porque también generalmente son laburos bien remunerados comparado con el resto de los salarios, ¿no? Pero nos falta avanzar un poco en condiciones laborales y eso, me parece que ahí todavía nos falta conciencia del lado de los trabajadores y tirarse menos hacia la flexibilización laboral llamada del lado de los empresarios. Conversando con Camilo, que la entrevista fue más larga, claro, el hecho de trabajar con empresarios de otros países, acá hay una cultura de agremiación, de sindicalización muy fuerte, está muy metida dentro de los uruguayos, pero vos de repente trabajás para corporaciones donde el gerente, tu interlocutor, viene de otra cultura, de otras partes del mundo que es absolutamente diferente. Anda a explicarle de pronto a un gerente indio que vos tenés derecho a trabajar 8 horas, que si haces horas extras para tal o cual proyecto, tenés derecho a que esas horas se te paguen como se te deben pagar. Bueno, es una discusión difícil. Es muy cierto eso, pero también es cierto que finalmente prevalece la equidad y la justicia. Y el mundo no va a trabajar 20 horas. Sos optimista. Va a trabajar cada vez más 8. Es que los números me dan la razón. Bien. La propia China tiene hoy un trabajo que se consideraba esclavo y cada vez hay menos. De hecho, aquel trabajo pseudo esclavo está emigrando a otras partes del lejano oriente porque en China ya no lo quieren más, porque la gente progresa y la gente avanza. Entonces, yo creo que el optimista es el que dice, no importa lo que pase, yo voy a hacer que las cosas resulten bien. No que las cosas van a suceder bien porque sí. En ese sentido sí soy optimista, porque creo que con las herramientas que tenemos, los uruguayos y la humanidad en general va a tender a ecualizar las cosas. El conocimiento, en su acepción más amplia, es el mejor restaurador de la equidad, porque la inequidad y la maldad se han siempre basado en la ignorancia. Pero hoy es muy difícil ocultar la verdad. Y en este mundo, como decía el entrevistado, de las aplicaciones y de la tecnología, yo en Endeavor, cuando vienen chicos emprendedores con sus nuevas ideas, el 90% son aplicaciones que quieren desarrollar para los celulares. Y muchas son novedosas, son disruptivas. ¿Cómo a este pibe se le ocurrió esto? Estamos hablando de chicos de 20 y pocos años. Entonces, es un terreno maravilloso porque tampoco se precisa tanto capital para hacerlo. Por si un señor me dice, mire, yo quiero poner una fundición de rulemanes a la fresca, precisamos traer la chapa, comprar el balcón. El pibe dice, yo quiero hacer una aplicación que se va a dar en el mundo entero, lo único que preciso es mi vieja y querida computadora y una buena banda ancha. Y ahí podemos ser los que abramos el camino. Recuerden que hasta hace no mucho tiempo el teléfono más vendido del mundo se hacía en un país muy pequeñito que se llamaba Finlandia, que lo único que tenía era conocimiento, que después se tercerizó, que se fue a China, todo lo que quiera, pero los finlandeses se quedaron con la manija de la cosa. Con Aníbal Gonda estuvimos hablando también de estos procesos, de lo que es la incorporación de la tecnología y de lo que nos está dando. El sistema de trazabilidad le dio al ganado una posibilidad de acceder a mercados que los otros países no se estaban preocupando. ¿Por qué? Porque ellos compiten en cantidad, compiten en calidad, sí, ahí estamos también compitiendo, pero no
en conocimiento. Y ahí el ganado tiene un diferencial y es una cosa totalmente nueva que está hoy y que en realidad es tecnología aplicada y que no quitó fuentes de trabajo, sino que además las mejora. Bueno, habló también de un sector donde la tecnología ha tenido un impacto muy importante, ¿no? Como es el sector agropecuario en particular, ¿no? Absolutamente. Tanto es así que, por ejemplo, con el uso de drones ahora se están mirando los campos prácticamente sin moverse y sin peligro. Hay una tecnología que están desarrollando para entender la humedad relativa del suelo vía tu celular. El gerente de la estancia va a estar mirando en su celular cómo está el suelo y si hay que mandar regar o no hay que mandar regar o cómo pueden venir las cosas. En la industria cárnica los avances son impresionantes. Esta gente que yo comentaba, la gente de Asuán, ha desarrollado un sistema donde leen con láser los diversos cortes, porque los animales no se hacen en una prensa, son todos diferentes, la biología nos diferencia. Bueno, y han logrado minimizar los cortes mal hechos, que en un frigorífico grande de estos de México, es muchísimo dinero el que se te va por el corte que se hizo mal o por la caja que se mandó al lugar que no se debía. Bueno, y todo eso, además, mejorando las condiciones de trabajo de los operarios, que cada vez hacen menos esfuerzos, porque con tecnología también se estudia la ergonomía. ¿Cómo tiene que ser la silla donde siempre se sienta? ¿Por qué se tiene que mover? Hagamos que se mueva la cosa y que se mueva de una manera inteligente. Yo puedo hacer hoy de que el hombre con un joystick lo mueva. Y además la tecnología es la gran equiparadora de género. Hoy una cosecha forestal se hace con una maquinaria, con una tecnología muy avanzada, que la maneja una señora. No una señorita joven, una señora grande. Lo único que precisa es estar sentada y saber manejar. El dilema para nuestro país es la educación y es el rol de la educación y cómo se acompasa a esta revolución tecnológica. ¿Lo crees así? Totalmente, totalmente. Y yo creo que en la educación, que es un tema manido y controvertido, del cual ya expresé mi opinión, por ejemplo, todo lo que respecta al Plan Ceibal, pero yo también creo que tenemos que atender a un modelo educativo menos académico siglo XIX, de alguien parado arriba de un atril y los chicos acá tomando nota y no pudiendo intervenir. Claro. Porque esto cambió. Si yo voy a dar una conferencia, nunca me planteo que voy a saberlo todo, porque alguien ahí va a tener un smartphone, va a tener red, va a estar mirando en Wikipedia lo que estoy diciendo y me va a venir con una noticia que yo humanamente no la puedo haber leído porque nació hace 10 minutos. Entonces, lo que tengo que tener es una dosis todos de enorme humildad, de entender que el conocimiento hoy es inabarcable, que lo que tenemos que tratar es de manejarlo más o menos como podemos y de que el trabajo más que nunca es en equipo. Aunque no estemos todos juntos en una oficina, aunque estemos cada cual en su casa, pero estamos en red. WhatsApp, para mí, una de las cosas más maravillosas que creó no es la instantaneidad, ni lo barato, ni que puedo hablar por teléfono. Creó una cosa que se llama grupo de WhatsApp. Yo puedo armar grupitos, ¿no verdad? Sí. Bueno, ¿y cuántos grupos tenemos nosotros? Tengo un grupo con mis hijos, otro grupo de un directorio, otro grupo de otro grupo de amigos, otro grupo de gerentes, otro grupo de Al punto que algunos los tenés que poner en silencio. Exactamente, porque si no, es tremendo. Eso también implica que hay una enorme proliferación de la comunicación. Cada vez nos comunicamos más y nos decimos más cosas. Y yo soy de los que no reniegan de la gente que está en un restaurante con el teléfono en la mano. Y dicen, mira, estos están con el teléfono en la mano. Antes veían a un señor y a la señora tomando el té, leyendo el diario y les parecía que estaba bien. Pero si ahora está con el celular, no. Raúl, gracias por haber venido. No, ha muchas sido gracias por la un invitación. gusto recibirte esta noche. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Gerardo Caetano. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal?
Bueno, hablando de este tema del trabajo del futuro, lo decíamos, está también enmarcado en esta jornada que año a año organiza el diario La Diaria, que es el Día del Futuro y que esta vez está dedicada al trabajo, que es un tema apasionante y que, bueno, una estupenda iniciativa. Nos involucra a todos. Bueno, Raúl daba algunas pistas, ¿no? Y confirmaba estos datos impresionantes de la automatización, de los trabajos que se están destruyendo y también de los que se están creando, ¿no? De la importancia fundamental del Plan Ceibal. Desafío gigantesco. Yo lo escuchaba y pensaba, bien, hoy en la educación estamos formando para empleos que todavía no existen. Tú piensa en lo que significaba la educación hace 40, 50 años, en donde el espectro de oficios estaba marcado. Bueno, hoy hay que formar para empleos que no existen. Hoy, los niños que están hoy en la escuela, ¿de qué van a trabajar mañana? Quizás eso pasó en todos los tiempos. Seguramente la gente decía, bueno, yo tampoco me imaginaba estar trabajando. El tema es la velocidad con la que se está dando. La velocidad. Y además, los ordenamientos sociales. Bueno, la tecnología está transformando, se hablaba muy bien. Hay trabajos que se vuelven obsoletos, hay nuevos trabajos, pero la sociedad en su conjunto, todos están en igualdad de condiciones para aprovechar las oportunidades que emergen. ¿Estamos yendo hacia una sociedad más desigual? Esta revolución tecnológica va a generar, por ejemplo, un capitalismo donde haya más perdedores y menos ganadores. Entonces hay que repensar también el orden social. Yo no estoy para nada de acuerdo con la tesis peregrina de Rifkin, que hace ya décadas hablaba del fin del trabajo. No. Lo que creo es que hay un nuevo lugar del trabajo, en un nuevo orden social, y que eso va a transformar fundamentalmente nuestras vidas. No solamente la producción, no solamente el trabajo, va a transformar nuestra vida. Nosotros hemos Creo que ya vivimos ese proceso de transformación. Y sabes que respecto a la educación, lo conversábamos con el empresario Aníbal Gonda, y él decía que a veces hay una idea equivocada, y es pensar que para poder acceder a estas nuevas tecnologías que después en el día de mañana se conviertan en tu propia herramienta de trabajo, no hay que ser ingeniero de la NASA. Vamos a ver lo que nos decía. ¿Cómo no? Hoy la gente no está estudiando tecnologías de la información, por ejemplo. La gente piensa que para estar en esta área de tecnología de la información se necesita ser ingeniero de la NASA. Y lo cierto es que no, que si bien necesitamos gente, doctores en informática, necesitamos ingenieros, también necesitamos un montón de otros actores que son importantes. Entonces, para nosotros es importante desde el mundo de tecnología de la información que la gente empiece a ver este sector como un sector que existe posibilidades para cualquiera. Absolutamente. Bueno, interesante lo que él planteaba, ¿no? Absolutamente. Porque de pronto hay como cierto temor o prejuicio. Durante mucho tiempo había como una calificación de los trabajos con mayor estatus, de las profesiones con mayor estatus. Bueno, ser ingeniero. Médico. Sí, claro. Bueno, todo eso hoy se está transformando. Incluso, ¿qué significa optar por la vocación médica? Es un horizonte, y es un horizonte cada vez más diverso. Claro, totalmente. Entonces, lo mismo, ¿qué significa optar por la cultura? ¿Qué significa optar por la historia? Son horizontes. Y allí es muy claro, volvemos siempre al mismo tema, el tema de la educación, el tema de la formación. Nosotros hemos estado muy unidos a una formación enciclopédica, en donde la clave era... El enciclopedismo francés. Exactamente, y la clave era memorizar. Cuando en definitiva, hoy lo que hay que generar son destrezas, incluso para recordar. Yo, por ejemplo, cuando enseño historia, uno dice, bueno, pero ojo, tienen que tener memoria. Sí, pero tiene que tener la destreza de la memoria. Y la destreza de la memoria no es la memorística mecánica,
es poder hacer la sinapsis que vincule un elemento con otro. Y eso, que es historizar, bueno, eso no se logra como se lograba hace 50 años. Es interesante cuando, conversábamos sobre este programa y vos comentabas, cualquier persona que en el pasado era erudita, comparado con el acceso que tenés a la información de hoy día, no saben nada. Bueno, la persona, yo contaba, la persona más erudita que conocí, por lejos, era Juan Pibel Devoto. Juan Pibel Devoto, así como de Real Azúa se decía que se había leído todos los libros, sí, claro. De Pibel se decía que había visto todos los documentos. Y en verdad le hacíamos pruebas y a veces estábamos tentados en creerlo. Bueno, hoy un ordenador tiene una capacidad de memoria muy superior, claro. Absolutamente superior, pero prima el hombre. Si yo no sé unir dos conceptos, no voy a poder encontrar nada. Es la clave. Esa destreza te la da la educación. La destreza te la da la educación y al mismo tiempo nada sustituye la reflexión. La capacidad de memoria, la capacidad de repetición, sin capacidad de pensar, es nada. También de eso hablábamos con Fernando Isabela, cómo encontrar soluciones creativas a los problemas que hoy tenemos. Hay 2 o 3 capacidades fundamentales que hacen a las posibilidades de desarrollo en las próximas décadas. Una es la inteligencia creativa, es decir, la capacidad de encontrar soluciones creativas a problemas, de no seguir caminos rutinarios, sino pensar soluciones distintas. ¿Sí? Eso es algo que por ahora las máquinas no pueden hacer y por los próximos años no van a poder hacer, y es una cosa muy importante. Y otra tiene que ver con la capacidad, lo que se llama inteligencia social, la capacidad de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de negociar, que son todos capacidades que no son automatizables y que es muy importante, digamos, todos los empleos que tienen que ver con los cuidados, con la atención del otro, bueno, ni que hablar con la salud, con la educación. Bueno. Todo es automatizable, menos una cosa, la persona. Claro. Y como bien dice Castells, el gran creador de la era de la informática, esos 3 tomos gigantescos, y de Galaxia Gutenberg, un hombre profundamente vinculado con las redes, él siempre dice, está todo muy bien, y acá hay una revolución, pero el que manda debe ser la persona. Y cuando la persona deje de mandar, bueno, todo eso se disuelve. Por eso, cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de la inteligencia creativa frente a problemas nuevos, estamos hablando de la inteligencia de aprender a vivir. Nosotros en Occidente tenemos un concepto de que somos lo que hacemos, y la tecnología nos lleva mucho a eso. Pero no somos lo que hacemos. En Oriente hay una idea mucho más marcada de que ser es más que lo que hacemos. Entonces, la tecnología, esa idea de que la tecnología va a resolver los problemas, esa especie de espejismo, sin la inteligencia creativa y sin la inteligencia social, nos puede llevar a un mundo de una ciencia ficción no querida. Era Bertolt Brecht que decía, general, el hombre es una máquina que puede volar y puede matar, pero tiene un defecto, puede pensar. Exactamente. Y la tecnología es una creación maravillosa, que estamos viviendo un momento maravilloso, una verdadera revolución con un aceleramiento extraordinario, pero tenemos que preservar esa dimensión humana por excelencia que es lo que decía Brecht, pensar. Pensar. El día que digamos, el uso tecnológico y su celeridad nos impida pensar, nos perjudica. Bueno, ese día no va a ser un buen día. Gerardo, gracias. Les recordamos que este programa se repite todos los sábados
a las 17:30, que también estará colgado en la página web de nuestro canal, que nos pueden seguir, wtnu.com.uy. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 21 horas en Dimensión Uruguay. Gracias por habernos acompañado esta noche.